Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. 2 de noviembre, Día de Fieles Difuntos. Se dice que esta tradición se crea especialmente para orar por aquellos fieles que se han ido y especialmente por los que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Como ustedes saben, el purgatorio es algo que podemos quitar y poner. Entonces Benedicto XVI quita el purgatorio. Ya no hay purgatorio. Nunca lo hubo, pero bueno. Perdón, era algo necesario. O cielo o infierno, bueno. El que no había sido muy malo, muy malo, muy malo. Y el que no había sido muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿a dónde iba? Bueno, pues a un lugar llamado purgatorio, a purgar sus pecados, y ahí estaban. Realmente, Benedicto XVI, déjenme decirles que a pesar de que fue un pontificado bastante marcado, porque se sacaron rituales que no se usaban en la iglesia hacía cientos de años, incluyendo vestimentas, liturgias, ritos, celebraciones. Era un hombre que para aprender teología era exquisito. Realmente de Benedicto XVI yo les puedo decir que todo lo que escribió sobre teología son joyas. Podemos estar de acuerdo o no, pero son joyas. El purgatorio nunca se menciona en la Biblia. Por tanto, se crea por el hombre. Se busca siempre un texto y se saca de contexto para crear el purgatorio. Pero realmente, teológicamente, nadie puede ir al cielo hasta que no esté la segunda venida donde se juzgarán vivos y muertos. Entonces, todos estaríamos en el purgatorio hasta esperar la venida de nuestro Señor y Salvador para que Él juzgue quién debe ir al infierno y quién al cielo. Con el problema de las canonizaciones, estos señores se fue enredando. ¿Y por qué les digo enredando? Vamos a un concepto filosófico, un concepto teológico, un dogma. Fíjense, para muchas iglesias. El credo dice: creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna y perdurable. Amén. Bien. Creemos, en otra parte del credo, creo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. El credo, incluso el de los apóstoles y todos los demás credos que son, todos coinciden en que el Señor mismo es el que va a condenar a los vivos y a los muertos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enviar a unos al cielo y a otros al infierno si el Señor no se ha pronunciado? Pues sencillamente porque eso estuvo marcado por el problema de los mártires y las canonizaciones. Antes de la época de los mártires no existía, y digo la época de los mártires ha habido siempre, pero hubo, cuando Diocleciano fue muy fuerte la persecución contra los mártires, entonces decían, bueno, estos están muertos, pero murieron por Dios, murieron por el Señor, murieron anunciando el Evangelio, la buena nueva. ¿Estos dónde están? Muchas iglesias se pronunciaron y dijeron, bueno, estos están muertos. Más nada, muertos. Bueno, pero muertos no estarán a la diestra del Señor. Bueno, no sabemos eso, porque debe venir a juzgar a todo vivo y a todo muerto. Todos los descendientes de Adán y Eva serán juzgados, todos los hijos de Abraham serán juzgados por el Señor. Entonces, muchas iglesias se pusieron escépticas en este aspecto teológico, porque si decimos, creo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces yo no puedo juzgar a nadie. Quien los va a juzgar será Él cuando venga. Ahora,
hay pasajes del Antiguo Testamento que sí nos dan como un poquitito de la chispa de crear esta celebración, esta festividad y de orar por los difuntos. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dijo una vez: en paz morirás, y como se quemaron perfumes por tus padres los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti. Y con el ay, Señor, te plañirán, porque lo digo yo, oráculo de Yahvé. Eso es Jeremías 34:5. Y aquí se viene hablando de un ritual de quema de incienso para los fieles difuntos, para los muertos. En el libro segundo de los Macabeos se dice: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Eso es el segundo libro de los Macabeos 12:46. Y los cristianos primitivos, siguiendo esta tradición, ¿qué hacían? Se escribían los nombres de los hermanos que habían partido en la díptica, que son que está formado por 2 tablas plegables con forma de libro. Y en esa iglesia primitiva se acostumbraba a anotar en 2 listas pareadas los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar. Esta tradición continúa. Hoy en día se ora por los vivos y se ora por los muertos. En el siglo VI, ya los benedictinos tenían la costumbre de orar por los difuntos el día siguiente de Pentecostés. Y en tiempos de San Isidoro, en el 636, en España, ya se hacía una celebración parecida al sábado anterior al 60º día antes del domingo de Pascua. O sea, domingo segundo de los 3 que se contaban antes de la primera de Cuaresma o antes de Pentecostés. Alemania hizo lo mismo ya en el 980. Viduquindo de Corbeil escribe sobre una ceremonia, un día que se consagró a la oración por los difuntos, pero en vez de ser el 2 de noviembre, el día 1 de noviembre, pero que fue una fecha aceptada y la bendice la iglesia. Él dice que esto sucede. En Roma se adopta en el siglo XIV, pero realmente varios siglos atrás se hacían estas prácticas. Ya el 2 de noviembre del año 998, que realmente es una fecha que se puede poner en las sombras, y otros aceptan que es el 1030, cuando en el sur de Francia el monje benedictino San Odilon o Odilo, del 962 al 1048, que fue el quinto abad de Cluny, instaura la oración por los difuntos en los monasterios de su congregación. Era una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido y fue llamada conmemoración de los fieles difuntos. Entre las obras de este santo ha llegado hasta nuestros días la vida de la Santa Emperatriz Adelaida y una vida de su antecesor Mayeu, sermones y oraciones. De allí se extiende a otras congregaciones de benedictinos, y entre los cartujos, la diócesis de Lieja lo adopta cerca del Nin. En Milán se adopta en el siglo XII y se acepta el 2 de noviembre como fecha en que la iglesia celebraría esta fiesta. Fue en el siglo XII y en Roma a partir del siglo XIV, pero ya el 2 de noviembre ya era una celebración bendecida por la iglesia, pero no puesta en calendario, vamos a decirlo así. Ahora les voy a dar unos pequeños tips de cosas que se hacían antes en los monasterios, pero ya no se hacen. Hay algunos monasterios que sí se pudo rescatar, y yo lo he vivido, lo he visto. Había una cajita. Primeramente había como un cuadro. El cuadro tenía número 1 y al lado: por los que murieron sin haber perdonado al prójimo. Número 2, por los que murieron en pecado mortal. Número 3, por los que murieron divorciados. 3, por los que murieron así. Era una serie de números con un tipo de muerte. Los que murieron en un accidente y no les dio tiempo a ponerse a bien con Dios. Bueno, entonces estaba la costumbre de antes de ir al refectorio, y esto era en algunos monasterios, sobre todo franciscanos. En los benedictinos dice que también se hacían. Yo lo he visto en los franciscanos, sobre todo en el monasterio de Padre Pío de Pietrelcina, en Italia está, pueden verlo allí. Es como les digo, es un cuadro y hay un tipo de muerte, o una muerte en una circunstancia. Por los que murieron por la fe, por los que murieron, bueno.
El caso es que hay una cajita debajo de este cuadro. La cajita tiene dentro un número determinado de bolitas, redonditas, de tamaño de una canica. Ahí pueden haber 200, 300, 400, 500 bolitas. Bueno, usted coge, abre, saca una bolita, lee el número 6, busca en el cuadro por qué difunto se va a orar, por qué tipo de fallecido se va a orar, por los que murieron sin haberse confesado, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, y se echaba esa bolita en otro compartimento que tenía la cajita. Cuando se llenaba una, se hacía lo mismo, pero se pasaba de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. O sea, se empezaba a la izquierda, se sacaba la bolita, y después que se hacía el rezo, se separaba y se echaba en la izquierda. En un compartimento a la derecha, perdón. Este lido de la cajita funcionaba muy bien. Ahora, cuando cuando cae en desuso la famosa cajita de oración por los difuntos, que era obligatoria y diaria, cada vez que se pasaba por el refectorio, antes de ir al refectorio se pasaba, se veía el cuadro, un hermano cogía la bolita, miraba número 10, buscaba qué muerte era la que le tocaba, y a los que murieron en tal circunstancia, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos luz perpetua, requiem cantimpacho, pum, y se echaba entonces en la parte derecha del compartimento, de izquierda a derecha. Era una cajita movible. Ahora bien, ¿qué pasa con la cajita? Bueno, pues que cada vez más se fueron quitando causas de muerte en las cuales no había por qué orar, y se deja solamente el cuadro, pero solo ore por los fieles difuntos. Se quita todo eso, se dice ore por todos los fieles difuntos y por las benditas almas del purgatorio. Entonces cada vez que los hermanos pasaban, se detenían frente al cuadro, por todas las almas de los fieles difuntos y todas las almas del purgatorio, dale, Señor, el descanso eterno y brille para la gloria perpetua, se seguía. ¿Qué pasa cuando se quita el purgatorio? Ya hoy prácticamente la oración es por todos los fieles difuntos. Ahora bien, este patriarcado tiene una ceremonia, un rito muy pequeño, muy conmovedor, pero muy pequeño, que viene de el libro de Jeremías. De ese libro de Jeremías 34,5. ¿Qué hacemos nosotros? Pues un rito muy pequeñito antes de la misa por difuntos que se hace en la noche. Pues tan sencillo como esto. En paz morirás, y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti. Y con el ay, Señor, te plañirán porque lo digo yo. Oráculo de Yahvé. Bien, nosotros tomamos, muchas personas ya se comunicaron desde que empieza octubre, ya van enviando por patriarcadomagdala@gmail.com, van enviando el nombre de sus difuntos. Esos nombrecitos se escriben muy pequeñitos, por lo general. En el gran libro, en el libro de misal, de nuestro misal, están ya, se preparan un documento, el nombre de todos esos difuntos por familias, separados por familias. O sea, familia Pérez y todos los que, en nombre de la persona que encargó la oración, se dice el nombre de esos difuntos, y hay al lado una bandejilla, casi siempre es de plata. A veces, bueno, la que hay en la capilla no es plata, es plateada, pero bueno, no es plata. Y se pone ahí el papelito con los nombres escritos bien pequeñitos. Y al final, dale, Señor, el descanso eterno en griego, y así se dice. Entonces, estos papelitos, se pone el papelito y 3 granos de incienso de mirra u otro incienso, de forma que se hace como un paquetito. Cuando yo pronuncio, o el sacerdote que oficie, casi siempre lo hacen los obispos, pero bueno, hay sacerdotes y nosotros por lo general damos dispensa a los sacerdotes para que lo puedan hacer. Yo lo hago también, pero es un día que saben ustedes que hay muchos difuntos. Pues se dice el nombre de esos difuntos, se toma el paquetito y se pone sobre brasas de carbón, de tal forma que el nombre de los difuntos se mezcla con ese incienso, y es el famoso perfume que dice Jeremías que se quemaron por ti y por los que te precedieron, que se quemarán por ti y por los que te precedieron. Cuando ponemos esto, se mezcla el papel pues
con el incienso que está dentro y sube al cielo. La oración y la actitud piadosa que hemos tenido con esos fieles difuntos sube al cielo para que sea grato el aroma como nuestra oración, como el humo del incienso. Recuerden que en un salmo se dice que nuestra oración suba a ti como el humo del incienso. Pues bueno, esa oración que hacemos por los difuntos con sus nombres lo ponemos, y así vamos haciendo con cada familia, con cada persona que solicitó misa por sus difuntos. Se leen sus nombres, se termina la frase en griego, la doxología en griego, se pone sobre los carboncitos ya encendidos, y esto pues se entremezcla y va subiendo ese humo al cielo para que sea grata a Dios la oración que hemos hecho por los fieles difuntos. Así lo hacemos nosotros. Es un rito previo a la misa. Siempre es previo a la misa. Con esto les quiero decir que ya saben que el purgatorio no está. Hay que rezar por los fieles difuntos porque el Antiguo Testamento sí hace alusión, pero recuerden que para bien o para mal, ninguna persona va a ser juzgada por más nadie que por Cristo en la segunda venida. O sea, ¿dónde están nuestros fieles difuntos? Bueno, pueden estar en la misericordia de Dios, pueden estar en el infierno, pueden estar en cualquier lugar. Eso solo lo sabe Dios, que vendrá, como bien dice el credo, que es un dogma, vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Si mandamos a una persona al infierno, cuando el Señor venga, lo juzgará y dirá baja al cielo. O sea que el peso de los hombres, los anatemas sobre la vida de los difuntos, a nosotros realmente dónde está un difunto no es algo que nos preocupe, porque oramos por ellos incesantemente para que el Señor los acoja en su reino, como acogió al buen ladrón, a San Dimas. Con esto, que Dios les bendiga. Oremos por los fieles difuntos, pero siempre sepamos, para los que piensan que su familiar, mire, murió, pero estaba divorciado, todos estos prejuicios que tenemos, y el sacerdote, como yo digo, el sacerdote se monta encima del diablo y le dice, dame unos tickets, y va y te dice, mira, estaba divorciado, pues toma un ticket, tarjeta roja como en el fútbol, para el infierno, tarjeta doradita para el cielo, y así vamos dando juicios nosotros que no tenemos permitido. Recuerden que la obligación que tenemos y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que le dio a Pedro, fue: apacienta mis ovejas en cuanto yo regreso. En cuanto que regreso, apacienta mis ovejas. Apacientar es cuidar. Apacentar es cuidar. Apacentar es vigilar por esas ovejas. Y cuando Él venga, Él decidirá quién va para arriba, quién para abajo, quién para el medio y quién para el costado o para el otro costado. Ese poder solo lo tiene Dios. Nosotros sabemos y decimos, una persona fue muy mala en vida, pues debe estar en el infierno. Bueno, no sabemos si a lo mejor en ese momento en que estaba en coma, en esa agonía, en ese momento triste, pudo encontrar la misericordia del Señor, o la solicitó y el Señor se la dio. A veces es más manifiesto, a veces es cierto que es manifiesto porque la persona hasta el momento de su muerte le decimos besa el crucifijo y hace así, mira la cara, no quiere besarlo, no quiere creer. Aún para ellos hay misericordia y por eso rezamos. Entonces, recuerden, el trabajo de un sacerdote es guiar, cuidar y amar al rebaño. No darle tarjetas rojas o doradas, ni pase de oro, ni nada de estas cosas como vemos en los concursos de participación. Yo creo que podemos hacer un concurso de participación entre varios sacerdotes. Nos sentamos todos y nos van exponiendo casos y nosotros vamos dando puntos. Pero desgraciadamente o afortunadamente esto no funciona así. Tenemos un jefe que no está muerto, que está más vivo que todos nosotros y que solo nos ha dicho, cuiden lo mío. Entre que yo llego, porque las ovejas no son de ustedes, son mías. Con esto, que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro. Y celebremos fieles difuntos, sobre todo un saludo para México, sobre todo un saludo grande a México, porque el 2 de noviembre realmente hacen cosas espectaculares con la flor de cempasúchil, que déjenme decirles, es una de mis flores favoritas. A él la tienen como flor de muerto, pero a mí me gusta mucho por lo vistoso.
México lo recuerda con alegría. Recordemos a nuestros difuntos con alegría. Recordemos que en la resurrección de Jesús tenemos la alegría de la vida eterna. Que Dios les bendiga hasta un próximo encuentro.